¿Ya está? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la última sesión del Súmate. En este caso tenemos el gustazo de que Ruth haya aceptado. Creo que cuando tú te saliste del Súmate, yo entré, ¿no? Sí, yo creo que sí. Te lo heredamos, ahí sí. Como de reemplazo. No, para tornarnos. Claro. Sí. Entonces, pues, nos da mucho gusto que hayas aceptado la No, al contrario, gracias. Adelante, por favor. Sale, pues había pensado que podía platicarles y entonces coincidió que este año estuvimos trabajando en algunas cosas aplicadas y curiosamente en ambos casos lo que tenemos es el uso de un modelo que es un clásico, ¿no? El modelo lineal. Déjenme contarles tantito. Seguro, si no lo conocen, lo van a recordar rápidamente. Esto es un trabajo viejísimo. El primero, yo creo que históricamente el primero que lo usó fue Gauss en un escrito que se llama La teoría de los errores, y él estaba haciendo cosas con astronomía, datos astronómicos. Y básicamente lo que quería hacer era describir una relación entre una variable de respuesta y una que ocasionara cambios o incidiera en esta variable, y pensó en una recta. Y entonces su propuesta de solución tiene que ver con el planteamiento geométrico del problema. Entonces él consigue la teoría general de los estimadores que se conocen hoy día como sumas de cuadrados. Entonces, Fisher más adelante, ya en como 1920, retoma ese trabajo y lo enmarca ya en un contexto mucho más estadístico. Y yo creo que la primera ganancia real que hubo en ese replanteamiento es que al incorporar al esquema de trabajo un error aleatorio, eso permite como cuantificar la incertidumbre. Tener una idea de qué tan bueno es el ajuste y qué tan efectivo es el modelo propuesto. Y sobre todo, cuando ya no nada más va a ser una respuesta y una variable que lo explica, sino vas a crecer tu problema a RK o a un contexto multidimensional. En lo general, los modelos lineales siempre van a hablar de una relación entre la respuesta esperada, el valor esperado de la respuesta o la respuesta media, y el conjunto de variables explicativas que aquí estoy denotando por X. Entonces, la relación puede estar mediada a través de una función G, que se conoce como la función liga. Entonces, el modelo lineal general ahora tiene la variable de respuesta o la variable independiente, las variables que explican en una relación lineal, en los betas, y esta función que se conoce como función liga. Entonces, lo voy a denotar en el contexto más general, más común, quiero decir. O sea, casi todos los libros llaman eta de i a este predictor lineal, que es la combinación lineal de las x. Y si denotamos, para abreviar, el valor esperado de cada una de las yi's como mu, esta función, que es la función liga, relaciona mu con eta de i. Entonces, si la función liga es la identidad, se recuperan los modelos donde y es una variable continua y se asume un modelo gaussiano, un modelo normal para explicar la relación con y. Esta función liga puede ser flexible y amplia para incorporar otro tipo de respuestas. En particular, si y es una variable dicotómica, tienes un volado y la respuesta la modelas con y, entonces puedes considerar una función liga de tipo logit, que considera el logaritmo de la probabilidad de éxito entre 1 menos la probabilidad de éxito, o sea, el logaritmo de lo que se conoce como el momio. En este caso, recordemos que el valor esperado de una variable aleatoria Bernoulli es precisamente la probabilidad del éxito, la probabilidad
del 1 en la relación con Y. Entonces, por eso, en lugar de modelar directamente la probabilidad, se modelan las funciones de esta para que mapeen al 0, 1. Entonces tenemos la logit o la probit. La probit lo que considera es lo que acumula la probabilidad de éxito en una normal estándar, la integral de menos infinito hasta pi de la función de una normal, de una gaussiana en el 0, 1. Entonces estos modelos han sido muy socorridos históricamente, la gente los usa con mucha frecuencia porque son muy fáciles de interpretar. Por ejemplo, una vez que tengo todos mis estimadores, la manera en la que cada una de las X afecta a las Y, pues se mide directamente por la magnitud y el signo de los betas. Entonces eso a los usuarios o a investigadores en cualquier área les puede permitir sustentar sus hipótesis o entender la dinámica de sus fenómenos con mucha facilidad. Sin embargo, pues con el paso de los años se han propuesto muchas nuevas cosas con relaciones más complejas para describir relaciones. Pero de repente creo que es relevante que recordemos que este modelo que es tan sencillito puede permitir entender dinámicas en contextos bastante generales. Entonces, les voy a platicar estas dos historias a las que nos enfrentamos recientemente y que al final se pudieron entender una buena parte de estas cosas mediante un modelo lineal, sin más ni menos, como el de hace muchos años. El primero es un contexto que trabajamos aquí con Lisbeth Naranjo del Departamento de Matemáticas de la FAC y con Carlos Pérez en la Universidad de Extremadura, y ellos lo que tienen son datitos de la enfermedad de Parkinson, que si la conocen, pues sean pacientes, si no les platico. Es un desorden neurodegenerativo y afecta el control de los músculos. Entonces, entre otras cosas, los músculos que modulan la voz también son afectados. Entonces, pues es un problema grande en el sentido de que pues hay, según estadísticas de las agencias americanas, pues hay 1.2 millones de personas en Estados Unidos con Parkinson y en Europa pues hay más o menos 1 millón. Entonces, pues hay tratamientos farmacológicos que detienen o tratan de mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, interesan diagnósticos oportunos, pero el diagnóstico no es automático y no es tan barato. Entonces, la detección temprana pues es el fundamento de interés. Entonces, recientemente han propuesto utilizar a la voz. Como afecta a los músculos que modulan la voz, pues puede ser una herramienta de diagnóstico. Entonces tienen grabaciones de voz y los datos que tenemos se refieren a 40 individuos que tienen la enfermedad de Parkinson y 40 individuos que están sanos. Entonces, bueno, pues este es un experimento, pero está avalado por una comisión de bioética, no se afectó a los pacientes en ningún sentido. Ellos simplemente realizaron una grabación, bueno, 3 grabaciones de un fonema, de una A, y este fonema se escoge en la literatura de los lingüistas, pues al parecer tiene pocas distorsiones entre dialectos. En España pues hay catalanes, vascos, andaluces, y varían bastante, como aquí, ¿no? Los jarochos de los regios y los yucatecos y así, pues escogieron el fonema A porque es bastante estable, y entonces les piden a los pacientitos que repitan A 3 veces y lo graban. En la literatura, con frecuencia toman estas repeticiones como si fueran muestras independientes, entonces las agregan y en lugar de tener 80 individuos, tienes 240 mediciones. Y lo que inquieta de estas cosas es que al final hay una correlación entre las mediciones repetidas de cada individuo. Evidentemente, pues a lo mejor como todos, ¿no? Al principio estás medio tímido y bueno, y después ya te cansaste porque si tienes la enfermedad, entonces pues hay una variación biológica, tecnológica, si el micrófono falló y si no. Entonces, lo que interesaba era contemplar
las variaciones entre los individuos de estas repeticiones y entender cómo podríamos diferenciar las ondas. La imagen no se ve muy bien, pero este es un paciente sano, así se ven las onditas de su voz, y este es un paciente con Parkinson. Entonces, viendo que son diferentes, como que uno estaba motivado a usar la voz para distinguirlos. Entonces, estas variables, estas ondas, se transforman en algunas medidas que tienen que ver con características de la onda, la frecuencia, la amplitud. Producen, la gente especialista en esto, más o menos 44 variables, que algunas son funciones de las otras, es decir, pues hay como 5 que tienen que ver con algo que llaman shimmer, que es como una función de la amplitud, y producen otras que tienen que ver con la frecuencia y con las armonías y demás. Entonces, estas mismas variables están correlacionadas entre ellas. Entonces, lo primero que hicimos es no manejar las 44 variables, sino considerar una combinación lineal de estas variables que preservara la estructura de correlación. Eso en estadística se llama componentes principales. Como teníamos 3 repeticiones, hicimos un procedimiento que se conoce como componentes principales comunes, que estima una estructura de correlación que se mantiene constante a lo largo de las repeticiones. Es decir, los coeficientes de las combinaciones lineales son los mismos a lo largo de las repeticiones. No nos parecía malo porque las estructuras de correlación muestral de cada repetición se veían bastante similares, ¿no? Entonces, nuestro input son estas combinaciones lineales más 4 variables que tienen que ver con otras mediciones de la onda que no son funciones. Y lo que proponemos es un modelo que contemple la variabilidad intraindividuo, es decir, y los errores de las repeticiones, ¿no? Que tienen que ver con la variabilidad biológica y tecnológica. Entonces, el contexto, pues lo que presenta son variables aleatorias de respuesta dicotómica, ¿tiene Parkinson o no? Entonces, sería un modelo lineal como el que vimos con una liga Probit. El vector X sería la j-ésima repetición, y lo que nosotros estamos proponiendo es hacer un modelito como en niveles, en diferentes jerarquías. Entonces, lo que me interesa es esta respuesta para saber si está enfermo o no, para hacer el diagnóstico, con una liga Probit. Esta sería la probabilidad de éxito, y esta probabilidad está relacionada con variables que son fijas en el tiempo, quizá la edad, el género, cosas que no cambian en el momento de la medición, y estas WIs, que son las mediciones reales de la calidad de tu voz. Sin embargo, esas mediciones no las tengo, o la medición no la tengo directa, sino la hice a través de 3 repeticiones que tienen una media estable, que sería tu media de individuo, con una variación aleatoria. Esa variación la vamos a modelar con una estructura normal, o la queríamos modelar con una estructura normal. Sin embargo, lo que notamos es que estos son los enfermos y los no enfermos, y notamos que la distribución de estos errores no es normal. Si ven, pues es bastante multimodal. Entonces, aquí hay otro ejemplito de otra característica. Todas estas son variables. Por ejemplo, se llama la perturbación de la amplitud, la componente de los shimmer, ¿no? Esta es otra cosa que se llama la razón de excitación glotal al ruido, así le dicen, ¿no? Pero también es bimodal. En algunas de las repeticiones, en la primera y la última mucho más claramente que en la del medio, ¿no? Como que aquí estaba tímido, aquí ya se cansó, y esta sería como la medida más estable. Entonces, lo que hicimos en este modelito es proponer el uso de una mezcla finita de gaussianas para describir ese error. ¿Okay? Entonces, el modelo es un modelo lineal con liga Probit, que la única particularidad que tiene es que estás considerando las repeticiones vía una variable latente, y el error que contemplamos lo asumimos descrito por una mezcla de gaussianas en lugar de una sola, para que la suma de varias modas pues nos dé este comportamiento multimodal. Y entonces, pues ese modelito fue bastante o razonablemente eficiente.
Estas serían como las tasas de exactitud, o digamos que en el 83% de los casos la predicción es adecuada, distingue a los enfermos de los no enfermos. Y aunque no es, uno podría pensar que 83% es poquito para enfermos, pues piensen que en realidad en el fondo lo que la gente está pensando es poder hacer una app que bajes a tu teléfono y que le digas A 3 veces y simplemente te saque una alarma con este tipo de transformación, este tipo de predicción, para que te avise, oye, ya tu voz no se escucha tan adecuada, sería bueno que fueras a que te hicieran un diagnóstico adecuado. Pero la gente que quizá tenga predisposición genética o preocupación por su estado neuronal en el sentido de la enfermedad de Parkinson, pues podría estarse monitoreando desde casa, pues prácticamente sin costo alguno, ¿no? Y asistir a los centros de salud en el momento que lo considere pertinente, o que estas predicciones lo permitan, o lo marquen como alarma, ¿no? Aunque te equivoques ahí en un 17% de los casos, ¿no? Entonces este estuvo bonito. Y el otro que les quería contar es un trabajo que se hizo en el contexto más económico, que aunque no es mi fuerte, voy a tratar de platicarles cuál es la historia. La energía eléctrica en Estados Unidos, en particular en el estado de Texas, ahí estuvimos haciendo una visita en el sabático, entonces pues un par de investigadores en el departamento de negocios tenían estos datos y la estructura del mercado de la energía eléctrica en Texas es bastante elaborada. Se produce la energía y se vende. Hay intermediarios que cobran por la transmisión, pero los productores primarios son bastante competidos, son un montón. No hay monopolio gubernamental como en otros lugares. Ahí hay compañías privadas que generan, incluso tú mismo, si instalas paneles solares en tu casa y produces un exceso, pues también se lo puedes vender al mercado. Entonces, pues está divertido, es bastante más complejo que lo que estamos acostumbrados en otros contextos. Este tipo de mercados ya operan en los países escandinavos, me parece que en Japón. Era una idea en México, quién sabe, ¿no? Habrá que ver. Pero la historia es que tienen dos mercados formales. Uno que se llama el Day Ahead Market, que plantea un precio un día antes y operaría como un tipo forward. O sea, ahí hay contratos donde uno pacta comprar o vender energía eléctrica a un precio fijo, ¿no? Fijo un día antes. Y el que se llama el Real Time Market, que es un mercado que opera en el momento, ¿no? Hay un intercambio en el momento. Entonces, la hipótesis de los investigadores es que interesa entender la dinámica de la demanda, cómo responde la demanda a cambios en los precios. Y entonces la gente pensaría que los precios del DAM del día anterior serían como más estables y tendrían como más impacto en la demanda. Pero resulta que el otro mercado, el mercado en tiempo real, es como más volátil y no necesariamente permite que se opere estable en el DAM. Entonces lo que quieren hacer es entender un poquito mejor la dinámica del mercado. Aquí lo que teníamos eran datos que se originan por hora en lo que se llama el mercado general, ¿no? Que yo le voy a decir ERCOT, pero pues ahí está, es el Electricity Reliability Council of Texas Market, ¿no? Place. Entonces, la zona del ERCOT está dividida en 4 sectores: el norte, el sur, el este y Houston, porque Houston pues, es la ciudad más grande y consume un montón de energía. Y lo que se quiere simplemente es entender un poquito mejor la dinámica de la demanda con características de los precios en los dos mercados. Entonces tenemos datos que van del 1 de enero del 2011 al 29 de junio del 2016 y dejamos un trocito de datos para validar el modelo, para ver cómo le iba. Entonces, las variables que se usan como regresores son variables que tienen que ver con el precio y los picos en la demanda. Texas es un estado que tiene un verano muy
muy molesto, o sea, llegan a los 40 grados centígrados. Entonces, en el verano, pues se dan picos de mucha demanda de energía eléctrica, pues para enfriar los lugares, las casas, las empresas, lo que sea. Entonces, tenemos variables DUMI que marcan picos en la demanda durante el verano, marcan picos por hora. Hay horas que nadie está en casa, ¿no? Entonces no se demanda y se mantiene como constante. Las escuelas, las oficinas están enfriadas, digamos, constantemente, pero los hogares no. En cuanto regresas a casa, pues le subes al aire acondicionado y entonces hay picos también por hora. Tenemos marcadores de hora, marcadores del verano, tenemos procesos como autorregresivos para la estructura del DAM y para las 2 horas previas en el RTM, en el mercado en tiempo real, porque las fluctuaciones en los precios pues no causan un impacto y no es estático. Si ya ahorita cambiamos y ya, no, afectamos un poquito más, tiene una cierta memoria. Medio marcoviano el asunto porque no se queda por tanto tiempo, pero sí afecta lo que está cercano. Entonces, esos son el tipo de variables que hay como predictores, como variables independientes. Y, por ejemplo, estos son los datos, cómo se ven los precios versus, esta es la demanda y aquí están los precios. Para Houston, este es el mercado en tiempo real y este es el mercado del día anterior. Entonces, pues aunque hay ahí una curva, en escala logarítmica, aquí pues en el 0 tenemos una transformación para que pueda mantenerse y pues ahí tiene una forma un poquito medio curvita, sigmoidal ahí, pero pues una regresión ahí debe de decir algo, ¿no? Entonces, en este caso, la parte curiosa del modelo lineal es que lo que hicimos es hacer como un encimamiento de las 4 zonas. Estamos pensando en un vector de respuestas que lo que tiene son los vectores acumulados por región, pero las vamos a ir marcando. Tenemos la región R al tiempo T, esa es en realidad la respuesta. Y lo mismo para las variables regresoras, las variables independientes. Tenemos marcado el tiempo y la región. Y lo que hacemos es, asumimos que en cada región hay una estructura de varianza y las podemos aglutinar en un vector que las contemple a todas para plantear el modelo de regresión general, ¿no? Una variable aleatoria con media beta, x beta y varianza sigma. Y lo único que hacemos es pensar que hay una estructura general en el mercado, nuevamente como si el mercado tuviera una media y hay una perturbación particular por zona. Entonces estamos modelando de manera conjunta la estructura del mercado y la zonificación con sus variantes particulares, pero en un solo proceso de regresión lineal. No es más que eso, una regresión lineal. En los dos casos olvidé mencionarles, pues ya por sesgo y la verdad por facilidad, porque sí permite más flexibilidad. En los dos contextos el proceso de estimación está hecho bajo un esquema bayesiano, entonces tenemos distribuciones iniciales poco informativas, nada más informamos cuando queremos acotar las varianzas. Por ejemplo, en el caso de los enfermos de Parkinson, las mezclas son muy sensibles a la estructura de variabilidad. Entonces, las distribuciones iniciales para las varianzas de la mezcla sí están restringidas. Prácticamente es lo único que informa el modelo. Todo lo demás se mantiene poco informativo. Igual aquí, para mantener estable el error, nos acercamos vía, a lo mejor, estimadores de sumas de cuadrados y centramos ahí, al menos centramos las distribuciones iniciales y ya la variabilidad se estima de manera general de acuerdo a los datos. Y entonces, creo que la proyección no ayuda mucho, pero los puntitos de aquí, los negros que estarían aquí en la parte superior, son los valores observados que no utilizamos para la predicción, los dejamos nada más ahí como para validar.
Y estas serían las dos estimaciones de los modelos, uno con el RTM, que es como el triangulito que ve hacia arriba, y el triangulito que ve hacia abajo, serían las predicciones con el Day Ahead Market. Y entonces, pues si se fijan, no son no son malas las predicciones, ¿no? Ahí más o menos capturan la dinámica del mercado. Este es nada más para Houston. Evidentemente, pues podemos hacer estas predicciones por zona, por mercado, y todos los parámetros los podemos estimar de la misma manera. Entonces, las interpretaciones de la gente desde la perspectiva económica tienen que ver con la elasticidad de precios. Por ejemplo, se dan cuenta que no hay elasticidad en el mercado, excepto por las zonas de picos del clima. En el verano estos picos tan grandes, ahí sí se produce un poco de elasticidad y es considerablemente más importante en el mercado DAM que en el mercado RTM. Pueden también concluir un poquito de manera general las estructuras de varianza en los mercados y reafirmar que el mercado RTM es mucho más volátil, tiene varianzas más grandes que el DAM. Y entonces, lo que me parece importante, o la reflexión que quisiera hacer, es que los modelos lineales, aunque sean tan restrictivos de primera instancia, pues son bastante relevantes si uno trata de capturar de manera adecuada la pregunta de investigación: ¿qué quieres hacer y dónde quieres poner el énfasis? Y hay que combinar una buena información de entrada. Las regresoras, los variables independientes, tienen que decir cosas relevantes de acuerdo a la hipótesis que tú quieres sustentar, y puedes flexibilizar el modelo, a lo mejor en sus etapas primarias, es decir, pues los errores, si no se distribuyen normales, se puede modificar un poquito, que en términos de estimación no es mucho más costoso, es prácticamente hacer lo mismo que siempre has hecho, con un poquitito más, nada más, y eso mejora las estimaciones bastante y deja que el modelo lineal, que es tan fácil de interpretar, pueda pues resolver el problema. Hay bastante inquietud en muchas áreas por proponer modelos mucho más sofisticados para capturar relaciones entre variables, pero por el otro lado está la tendencia pues global de tener una cantidad de datos absurda, ¿no? Muchísimos datos. Entonces, ahí hay un compromiso que tenemos que hacer entre la complejidad del modelo y la magnitud de las bases de datos que ya se tienen. Entonces, el modelo lineal sigue siendo, creo que, bastante pertinente. Pues si a alguien le interesan, esos son los trabajitos que se hicieron, y ahí están más detallados todos los bemoles y las interpretaciones de las betas muy particulares que se pueden hacer en cada contexto. Y creo que pues a mí siempre me impresiona, ¿no?, que estas cosas que ya desde los 1800 se hacían, pues sigan dando respuestas, ¿no? ¿Cómo ven? Gracias, chicos. ¿Alguna pregunta para la expositora? ¿Un comentario? ¿Ya les vendí el modelo lineal o no? Ay, sí. ¿No? Por ejemplo, cuando hiciste en la parte de Parkinson, la verificación de los supuestos fue cuando te diste cuenta que eran bimodales los errores. Exacto. Sí. ¿Qué pasó con las varianzas? Y también con la correlación, porque bueno, entiendo que para el caso de la correlación se hizo lo de los componentes principales, se crearon las variables latentes. Exacto, o sea, el problema de la correlación, de la multicolinealidad que conocen en el contexto de la regresión, o sea, la correlación entre los regresores, pues se resuelve al utilizar combinaciones lineales de los mismos. Y ahí fuimos por la transformación, porque en este contexto la gente no quiere interpretar ninguno de los regresores, porque simplemente son una manera de resumir la onda de la voz.
Entonces no interesa hacer inferencia particular sobre los betas de ese modelo. Simplemente quieres que sea eficiente la clase, la estimación de la clase, ¿no? Como si fuera un discriminante. Entonces, preferimos hacer... Hay un montón de trabajo donde seleccionan una de las variables de cada grupo, ¿no? Del shimmer, del jitter, seleccionan solo una para evitar la correlación. Pero, pues, yo creo que hay información. Y otra cosa que no gusta es que lo hacen así cuando asumen que cada repetición es como si fuera una variable independiente. Pero aquí, como tienes 3 repeticiones, pues si hicieras un análisis particular en cada punto podrían ser diferentes, pero la estructura es muy estable. Entonces puedes usar componentes principales comunes sin ningún problema. Justo caen así como como ejemplo de libro, es exactamente la misma estructura con una variación numérica muy pequeña. Entonces haces como promedio, esta como estructura global, ¿no? Entonces resuelves ese problema. Y el otro, el de la varianza intraindividuo, la varianza entre las repeticiones, pues es el que estás contemplando aquí, precisamente en el ruido. Tu medición sería W, pero es no observable. O sea, tu verdadera estructura del fonema no la mido más que por un error. Es decir, sí la medí, pero la medí con error. Y por eso tengo aquí las repeticiones, o sea, tengo XI para cada individuo I, pero hasta la repetición J. Pero ¿cómo se vería ahí el modelo? Si lo pusiéramos como Y se distribuye la XY, pero más el error WI o más el error WI. Pues sí, justo, o sea, tendrías un predictor lineal que es una suma de una característica fija más una característica, digamos, no directamente observada. A la hora de estimar lo integras y ya no te hace ruido porque no te interesa la variable latente per se, sino incluirla a través del beta, ¿no? Por eso la estructura jerárquica y la inferencia bayesiana, ¿no? Para poder hacer tu Gibbs sampler grandote. Así es. Entonces, pues aquí el trabajito fue plantear nada más, y sí, cuando llegamos aquí, a la hora de ver la normalidad de estos errores, dices, oye, pero pues es que se ven horripilantemente no normales. Pero bueno, tampoco es el fin del planeta, ¿no? Si no son normales, pues tratamos de probar como era multimodal el asunto, tratamos de probar pues una mezcla, una suma de normales para levantar densidad en diferentes zonas. Y pensando, por ejemplo, en la parte operativa de que pudiera ser una aplicación, o sea, algo automatizado, tampoco es muy costoso. Si haces el modelo más complejo, en algún momento va a tener que entrar una decisión subjetiva de un de un estadístico o del usuario técnico para decidir qué hacer. En cambio, con un modelo de mezclas finito, puedes simplemente probar 2 o 3 y minimizar un criterio de información basado en verosimilitud como el de Akaike o el criterio de información bayesiano, y entonces elegir el modelo de manera automática, sin que nadie intervenga, y simplemente evaluar al final, pues esto, ¿no? Tus tasas de predicción adecuada, digamos, o tus tasas globales de error. Entonces, pues en la literatura, digamos que este proceso tiene como de diferentes métodos que exploramos, pues sí tiene una ganancia como entre el 6 y el 10% en el error global, ¿no? Entonces, pues no es un esfuerzo enorme y ya ganas un 10%, ¿no? Que pues, está bien. Es que sí me sorprende porque justo la semana pasada leí un comentario de alguien, bueno, publicaba que si algún día dejaríamos de estudiar la normal en cursos básicos. Dicen, en algún día dejamos de estudiar la normal porque ahora con diálogos, entonces ya no lo necesitamos. Y dije, no, es que yo creo que no, o sea que si no entiendes los principios básicos no puedes. Justo, y es que pues es como pues es este compromiso, esta demanda constante de olvidarnos de los modelos de probabilidad y
caer en heurísticas como más numéricas, que en algunos casos puede ser eficiente en una primera exploración. Yo creo que, por ejemplo, estos datos de la electricidad ya son bastante numerosos, o sea, hasta cargar ya por eso no les enseñé más imágenes, pero mira, ya se reveló, ya ni quiso. Son bastantes puntos y es un periodo corto de tiempo. Si te pones a pensar en que quisieras explorar la base de datos de todos los usuarios del sistema de salud que tengan un padecimiento asociado a la diabetes tipo 2, pues ya son un montonal, ¿no? Y bueno, y los quieres comparar también con los de Colombia, que pues nos parecemos y están disponibles y vamos a juntar las bases, pues está bien en una primera etapa hacer una selección de grupos que tengan alguna cosa en común donde puedas plantear una pregunta más específica. Pero ya que llega la hora de hacer la predicción, ¿cómo vas a medir de mejor manera la incertidumbre? Yo creo que la prueba es lo que te permite medir la incertidumbre de una manera mucho más clara, ¿no? Entonces aquí siempre hay pues estos errores de predicción a nivel que podrían transformarse en probabilidades, ¿no? Sin mucho problema. Entonces, dentro de todos estos modelos, pues la normal siempre, pues es que la pobre ya no nos tiene secretos, ¿no? Ya le sabemos todo, le conocemos todo, le sabemos muchas propiedades a la estructura de sus estimadores, que se pueden heredar y extender a modelitos, pues, o que estén anidados, o que hagan supuestos tantito más flexibles, ¿no? Claro, o sea, hay mucho trabajo con modelos mucho más complicados que está bien, pues si quieres refinar tu predicción, pues hay ejemplos a nivel de distinción de pacientes. Aquí es simplemente una recomendación de que vaya al médico, ¿no? Pero por ahí hay un ejemplo que es popular en la literatura donde tienes que hacer una distinción entre un tipo de leucemia y otro. El diagnóstico es caro para esa distinción, pero el tratamiento es diferente. O sea, han visto que hay el tratamiento A, que para este tipo de leucemia es más eficiente, y el tratamiento B, que para este otro tipo le va mejor. Y entonces ahí equivocarte, o sea, éticamente le vas a asignar el tratamiento equivocado al paciente, ¿no? Entonces, no, pues ahí esto es un error enorme, no me sirve, necesitaría ahí sí una estructura. Pero bueno, ¿cuántos pacientes tienes para diagnosticar entre esta o esta clase de leucemia? Pues ya es una población mucho más contenida y entonces ahí sí te pones a echarle muchas ganas, a lo mejor sí sofisticar el modelo, mejorar la estructura y a lo mejor ir a un mundo no paramétrico donde se capture bien el comportamiento, ¿no? Entonces, pues ahí está el reto. Yo sí también, yo coincido, yo creo que por eso me acordaba de un programa en la radio, ¿no? Que decía los oldies but goodies. Pues así, yo creo que el modelo lineal siempre va a ser un modelo pues relevante en algún sentido, al menos para una exploración inicial, ¿no? Y el costo de estimación es prácticamente pues, nulo, ¿no? Hoy día. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Siendo así, muchísimas gracias. Gracias, chicos, a ustedes. La invitación para que asistan al SUMATE del siguiente semestre. Esta fue la última sesión de esta temporada. Entonces, pero son un montón, ¿verdad, Robert? O sea, son seis al semestre. 6 sesiones por semestre, sí. No, pues sí está Y bien. Y están los que siempre rechazan. Hay un profesor allí al que ya nada más voy a molestarlo, ya para decir que no. Entonces la primera vez que lo invité me dijo, no, porque tengo que, ya no está para la cámara, ¿verdad? La primera vez